Jesús, yo quiero que usted vaya conmigo a la segunda carta a Timoteo, gloria al Señor. Segunda carta de Timoteo. Vamos a estar considerando, gloria al Señor, el versículo 7 del capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Gloria al Señor, un versículo bastante, gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor: a la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y a la gloria de su Santo Espíritu. Y la iglesia del Señor dice: amén. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Incline su rostro, Padre Santo, Padre bueno, en esta hora. Venimos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote, oh bendito Dios del cielo, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor, como poderoso gigante. Te damos gracias porque el día de hoy, Señor, tú has tenido a bien permitirnos, vamos a estar predicando, gloria al Señor. Te adora mi alma, Jesús. Vamos a estar predicando bajo el tema: el miedo es opcional. Gloria al Señor. Ese es el tema de esta hermosa tarde, ¿verdad? Y creo, sin temor a equivocarme, mi amado hermano, que estamos viviendo uno de los tiempos más cruciales en la vida de la iglesia, ¿verdad? Dios bendiga a nuestro hermano Omar por esas palabras que él manifestaba a cada uno de nosotros. Y yo creo, ¿verdad?, que cada uno de nosotros puede entender que el que ha hablado es Dios. Porque si algo Dios quiere en estos tiempos es que entendamos, que su iglesia entienda que la palabra del Señor, mi amado hermano, ha de cumplirse al pie de la letra. Que cada una de las cosas que estamos viendo a nuestro alrededor es para que entendamos, mis amados hermanos, que esto no es un cuento, que esto no es un juego, que Cristo viene pronto, gloria al Señor. Y quizás nos hemos vuelto un poco repetitivos quizás en el mensaje, mi amado hermano, pero no tenemos que cansarnos de anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que hablar y declarar la palabra que Dios nos ha dado a través de su Santa Biblia, para que la gente el día de mañana no tenga ninguna excusa, porque mi amado hermano, el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a el Señor en esta noche? Gloria al Señor. Y es que Jesucristo viene, mis amados. Es inminente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es que estamos tan cerca de ser partícipes de uno de los eventos más gloriosos, uno de los eventos más hermosos y tan esperados por la comunidad cristiana, como lo es el arrebatamiento de la iglesia. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí presentes estamos en este lugar con la esperanza de un día poder ser levantados a los cielos y poder reunirnos con el Señor, mis amados hermanos. Yo sé que aquí, ¿verdad?, cada uno de los hermanos que ha pasado ha hablado acerca de las situaciones difíciles que muchas veces nos toca vivir. En este mundo hay aflicción y no lo podemos negar. En este mundo, mi amado hermano, hay enfermedad. Y el hecho de que seamos cristianos no quiere decir de que las enfermedades no tocarán nuestra vida, que la aflicción no tocará la puerta, bendito Dios. Eso no quiere decir, mi amado hermano, que por el hecho de que seamos cristianos y que le sirvamos a Dios, no van a haber momentos de prueba, de aflicción y de debilidad. Van a llegar esos momentos de debilidad, pero tenemos que entender que ante todas estas situaciones que la vida nos presente, hay un Dios que está por sobre todas las cosas, y ese es Jehová, Dios de los ejércitos, y en Él está callada nuestra confianza, y Él es el Rey a quien nosotros servimos. Nosotros no dependemos de los gobernantes de este mundo, porque los gobernantes de este mundo, mi amado hermano, son hombres, al igual que usted y yo, cometen muchos errores y tienen debilidades. Y tristemente la condición del hombre de estos tiempos es una condición deplorable, donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Gloria al Señor, ¿verdad? Yo no quiero entrar en tema de política, porque yo siempre he creído que la política no tiene nada que ver con la iglesia del Señor.
Oramos por los gobernantes de la tierra para que Dios los dirija. Oramos para que sea el Señor quien se encargue de poner a los reyes de las naciones, bendito Jesús, y que sea Dios, ¿verdad?, el que cumpla su propósito. Pero tristemente, mi amado hermano, estamos viviendo un tiempo donde los hombres de hoy están permitiendo que el pecado se enseñoree de la sociedad. Ahora el pecado es permitido y se están levantando leyes, mi amado hermano, que el día de mañana nos van a tener, bendito Jesús, entre la espada y la pared, y vamos a ser probados porque van a querer obligarnos a cumplir con estas cosas. Gloria al Señor. Ya no es para muchos, mi amado hermano, un secreto de que a muchos de los ministros, muchos de los pastores se nos está queriendo obligar a casar personas del mismo sexo. Y no podemos, mi amado hermano, hacer algo que la Biblia llama aberración y pecado. Algo lo cual la Biblia no permite, bendito Dios. Amamos a estas personas y oramos por ellos para que Dios, ¿verdad?, los toque y Dios manifieste su gracia y su misericordia y Dios los haga volver a Él, bendito Dios. Pero no podemos permitir que estas cosas, mi amado hermano, que hoy se quieren manifestar en estos tiempos, sean más fuertes que la iglesia del Señor. La iglesia del Señor tiene que mantenerse como luz en medio de las tinieblas. Tenemos que mantenernos como la sal de la tierra, bendito Dios. Somos, mi amado hermano, los encargados de mostrarle a las naciones que todavía hay un Cristo de poder, que todavía hay un Cristo que salva, que todavía hay un Cristo que restaura, que todavía hay un Cristo que perdona los pecados cuando el hombre se arrepiente, bendito Dios. Pero es necesario que nos arrepintamos de corazón y nos volvamos a Dios. Ese es el mensaje, mi amado hermano, que Dios nos ha mandado a predicar: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria al Señor. Dele un aplauso a Dios. Dele un aplauso fuerte, mi amado hermano, bendito Dios. Dios es bueno, mi amado hermano. Hay gente que ya no cree en la venida del Señor Jesucristo. Hay cristianos dentro de la iglesia del Señor que, estando dentro de la iglesia, no creen que la venida del Señor Jesucristo sea una realidad. Bendito Dios. Muchos de los cristianos hoy en día se han acomodado y han puesto su mirada en las cosas terrenales más que en las cosas espirituales. Han puesto su mirada en los afanes de este mundo y no están buscando la presencia del Señor. Usted quizás me preguntará: pastor, ¿cómo usted está tan seguro de que Cristo viene? Primeramente, mi amado hermano, porque el Señor lo dice en su palabra. El Señor dice que un día Él vendría a levantarnos y a llevarnos para que donde Él está nosotros también podamos estar. Y yo creo que el Señor ha de cumplir esa promesa. Yo creo que el Señor un día vendrá por nosotros y yo creo que ese día está cerca, bendito Jesús. Segundo, mi amado hermano, las señales alrededor del mundo testifican la veracidad de su pronta venida. Todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor nos está dictando que Cristo viene ya. Y tercero, porque el Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu para que entendamos la necesidad de estar preparados. Y cuando el Cristo de la gloria venga por nosotros, podamos escuchar esa trompeta sonar y podamos ser levantados a las nubes con nuestro Señor, bendito Dios. Además, mi amado hermano, de lo antes mencionado, tenemos que hacer un análisis de la iglesia de nuestros tiempos y nos daremos cuenta de la apostasía en la que se vive en nuestra actualidad. La iglesia tristemente se ha corrompido, la iglesia se ha apartado de la verdad, una iglesia que carece de espiritualidad y que ha dejado que falsas enseñanzas y herejías tengan ahora el lugar de la sana doctrina que el Señor nos dejó a través de su palabra. Una iglesia que vive, pero que no solamente vive, sino que disfruta haciendo lo malo, bendito Jesús. Esa es la iglesia que ahora nosotros nos encontramos. Y el Señor Jesucristo nos habló acerca de todas estas cosas que tendrían que acontecer como señal de su pronta venida. Y es que en Mateo capítulo 24, versículo 10 al 12, el Señor nos dice: muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esto, mi amado hermano, hablando de la iglesia. El Señor no está hablando del mundo, habla de una iglesia carente de Dios, donde se levantarían, dice el Señor, falsos profetas.
para engañar a muchos. Gloria al Señor. Y esto daría paso a la maldad, la cual se iba a multiplicar sobremanera en estos últimos tiempos. Y debido a la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Si usted ve una de las cosas alrededor del mundo, en nuestra sociedad actual, es que la gente carece de amor. Ahora vemos a una ancianita parada en el autobús y nadie se levanta a darle el asiento. Ahora vemos a una mujer que va cargada queriendo abrir la puerta de un edificio y nadie le abre la puerta. Gloria al Señor. Vemos que alguien se cae en la calle y nadie se preocupa por levantarlo, ni siquiera le pregunta cómo está. Ya nadie se preocupa por la situación del vecino. Ya nadie se preocupa por lo que le pasa al otro, bendito Dios. Escuchamos una pelea, escuchamos un problema, bendito Dios. Y lejos de, mi amado hermano, lejos de ayudar, sacamos el celular para grabar y así, mi amado hermano, tener muchas vistas y muchos likes en nuestras redes sociales. Bendito Jesús. Esa es la condición del hombre de nuestra actualidad. El amor de muchos se iba a enfriar. El Señor nos habla de estos tiempos como en los que se vivía en los días de Noé, dice el Señor. Así serán los tiempos cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, donde estarán casándose y dándose en casamiento, estarán bebiendo, estarán celebrando y haciendo fiesta por la maldad, creyendo que han burlado a Dios. Pero yo le tengo noticias a usted y le tengo noticias al mundo, y es que Dios no puede ser burlado, bendito Dios. Hay un día donde ese Dios amoroso y misericordioso se va a levantar como el juez justo que es y nos dará conforme a cada una de nuestras obras. Gloria al Señor, bendito Dios. Yo no sé usted, mi amado hermano, pero yo no quiero conocer a ese Dios, bendito Jesús. Yo, gloria al Señor, yo quiero conocer a ese Dios de amor, pero yo no quiero conocer ese Dios que consume, mi amado hermano, ese Dios que aborrece el pecado, ese Dios que no va a tener misericordia, bendito Jesús, de aquellos que hayan pisoteado la sangre del unigénito Hijo de Dios, la sangre de Cristo, bendito Dios, cuando deliberadamente han pecado y han dicho, gloria al Señor, que Cristo, bendito Dios, no tiene poder. Hay mucha gente que ya cree que Cristo no tiene poder. Hay gente que ya no cree ni en el Señor. Ahora nuestros niños, si yo estoy seguro que si yo le pregunto a muchos de nuestros niños en la escuela, bendito Dios, si ellos hablan de quién es Dios en las escuelas, muchos de los niños no saben ni quién es Dios. Bendito Jesús. Yo me recuerdo, mi amado hermano, en cierta ocasión, comenzando yo en mis principios en la vida cristiana, recién convertido. Usted sabe, cuando uno recién se convierte, uno anda siempre gozoso, gloria al Señor. Qué triste, ¿verdad? Que así deberíamos de ser todo el tiempo. Qué triste que después de 2, 3 años como que se nos va el gozo, gloria al Señor. Qué triste que después de un tiempo, hermano, ya la sonrisa se nos quita del rostro, bendito Dios. Y la palabra dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Mire qué lindo cuando usted está alegre, cuando usted está sano en el corazón, cuando usted tiene a Dios en el corazón, cuando su vida espiritual está llena de la presencia del Señor, usted siempre va a hermosear su rostro. ¿Por qué? Porque su rostro va a hablar, mi amado hermano, de la gloria que usted anda, bendito Dios, de la gloria que camina con usted. ¿Sabe por qué la gente, el pueblo de Israel no podía mirar a Moisés de frente, bendito Dios? ¿Sabe por qué no podían verle a la cara? Porque el rostro de Moisés irradiaba la misma gloria de Dios, y esa es la gloria que Dios quiere manifestar a través de la iglesia en estos tiempos, que cuando la gente nos vea caminar por la calle digan, ahí va un verdadero hijo de Dios, ahí va una verdadera hija de Dios. Pero es necesario que para poder mostrar esa gloria vivamos metidos en la gloria del Señor, bendito Jesús. Te adoramos, Jesús. Tiempos donde nadie quiere saber de Dios. Esos son los tiempos que nosotros estamos viviendo. La gente le ha dado la espalda a Dios. El hombre, mi amado hermano, le ha dado la espalda a Dios. Los gobernantes de este mundo buscan agradar más a los hombres antes que agradar a Dios. Todo con el propósito de obtener un voto. Bendito Jesús. Son capaces de vender su alma al mismo diablo.
todo por ganar, mi amado hermano, una lección, todo por ser conocido, gloria al Señor, no les importa mandar su alma al infierno. Y el Señor lo dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y todo lo que hay en el mundo y perder su alma? Bendito Dios, mejor vivir no teniendo nada y tener la seguridad que cuando muramos o el Señor venga y nos levante, tendremos asegurada, mi amado hermano, la salvación de nuestras almas. Gloria al Señor. Cristo está hablando a la iglesia en estos tiempos. Y nos está diciendo, mi amado hermano, que aún en medio de la crisis que podamos estar viviendo, siempre va a haber un remanente fiel. Siempre el Señor va a mantener a un grupo fiel a Él, bendito Dios. Durante todas las crisis de la humanidad, todas las situaciones donde el hombre ha tenido, mi amado hermano, y ha caído tan bajo, siempre se ha mantenido una iglesia, siempre se ha mantenido un pueblo fiel a Dios, por encima de todas las cosas, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor ha de cumplirse, sea con muchos o sea con pocos, el Señor lo ha de hacer, bendito Jesús. Gloria al que vive, bendito Dios. Un remanente fiel que no ha de doblar sus rodillas ante los Baal. Un remanente fiel, mi amado hermano, que no ha de doblar sus rodillas ante los ídolos de este mundo, sino que se ha de mantener firme enseñando la palabra de verdad. Una palabra que hemos aprendido desde el principio de todos los tiempos, una palabra que no puede ser alterada, una palabra que no podemos cambiar, y esa es la palabra que el Señor nos está mandando a predicar en estos tiempos, un llamado al arrepentimiento y a la conversión para volvernos a Dios. Ese es el llamado que tenemos que hacerle a nuestra gente. Ese es el llamado que tenemos que hacerle a nuestros hermanos. Ese es el llamado que tenemos que hacerle a nuestros familiares. Porque muchos de nuestros familiares están perdidos tristemente. Mi amado hermano, tenemos que orar por nuestros esposos, tenemos que orar por nuestras esposas, tenemos que orar por nuestros hijos, bendito sea el nombre del Señor. Pero mi amado hermano, no solamente es oración, también tenemos que estar estorbando constantemente, tenemos que estar ahí, mi amado hermano, con la palabra del Señor, mostrándoles la misericordia de Dios en estos tiempos, porque todavía no se ha apartado la misericordia del Señor, pero se acercan días, mi amado hermano, se acercan días donde el Señor ya no atenderá la voz del clamor del pueblo. ¿Por qué? Porque Él se levantará para juzgar a las naciones. Ya no habrá más perdón, ya no habrán más oportunidades, porque entonces el juez justo se ha de levantar para juzgar a la tierra. Y este es el tiempo que tenemos que aprovechar. Este es el tiempo donde tenemos que afirmarnos, mis amados hermanos. Si no estamos firmes, es tiempo de estarse afirmando ya. Gloria al Señor. Que dejemos de estar viviendo tan afanados en las cosas de este mundo y dejando siempre a Dios por último. Siempre Dios es el que tiene que esperar. Siempre Dios es el que tiene que, bendito Jesús, el último de nuestra lista. Siempre Dios es el que tiene que tener paciencia, gloria al Señor, porque primero soy yo, segundo soy yo, tercero soy yo. Y no podemos hacer eso, gloria al Señor. Tenemos que estar firmes en lo que el Señor nos ha puesto, en lo que el Señor nos ha llamado. Y yo sé que quizás el mundo nos está empujando con violencia. Quizás el mundo está haciendo oposición y está empujando nuestra vida para que hagamos todo lo contrario. Las corrientes de este mundo, mi amado hermano, no nos lo van a hacer fácil. Gloria al Señor. Yo sé que quizás lo más fácil sería ceder ante la oposición. Lo más fácil, mi amado hermano, sería quizás desistir de seguir esforzando. Muchos quizás dirán, lo más fácil es dejar de ir a la iglesia, quizás lo más fácil es dejar de buscar a Dios y hacer nuestra vida lo que nosotros queramos hacer, bendito Dios. Pero hay una promesa de parte de Dios para nuestras vidas a todos aquellos que se mantengan firmes. Y es que Él dice en su palabra que el que persevere hasta el fin, este será salvo, gloria al Señor. Solamente los que perseveren hasta el fin, solamente ellos serán salvos. Pero para perseverar, mi amado hermano, usted tiene que renunciar a sí mismo.
Para poder perseverar, usted tiene que pararse firme en el camino. Para poder perseverar, usted tiene, mi amado hermano, que saber en quién usted está confiando. Gloria al Señor, porque la perseverancia surge en medio de las circunstancias más adversas de la vida. La perseverancia cuesta, porque para perseverar vamos a tener que sufrir, y a nadie le gusta sufrir. Para perseverar, mi amado hermano, muchos se van a volver tus enemigos. Muchos te van a dar la espalda. Aún tu propia familia te va a negar, gloria al Señor. ¿Sabe que muchos de mis familiares cuando me convertí a Cristo me dijeron, nos has traicionado, gloria al Señor? Traicionaste nuestra religión. ¿Por qué cambiaste, bendito Jesús? Alguien me dijo, has dejado de ser mi pariente, gloria al Señor. Todo por amor a Cristo. Por amor a Cristo padeceremos persecución. En cierta ocasión, mi amado hermano, me recuerdo una llamada. Estando en el servicio no contesté la llamada. Aquel número yo no lo conocía. Pero al terminar el culto, un culto glorioso, vi que me habían dejado un mensaje de voz. Y al escuchar el mensaje de voz, lo que escuchaba a mi amado hermano eran ofensas y amenazas, diciéndome que sabían dónde yo vivía, bendito Dios, y que dejara de estarme interponiendo en ciertas situaciones, porque si no, yo iba a tener que sufrir las consecuencias. Hasta el día de hoy no tengo la certeza ni la seguridad de quién hizo aquella llamada. No puedo decir que fue una llamada equivocada porque me llamaron por mi nombre, gloria al Señor. Y yo me recuerdo que después de aquella llamada, cada vez que yo salía de casa, yo miraba para todos lados, a ver si no había nadie por ahí esperándome, gloria al Señor. Caminaba lo más rápido que podía. Y comenzó a surgir dentro de mi interior un temor y un miedo. Gloria al Señor. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque no es fácil que te amenacen. No te van a amenazar y te vas a quedar tan tranquilo, gloria al Señor. Hay un proceso que hay que pasar. Y en medio de ese proceso tuve que aprender a confiar en Dios. En medio de ese proceso tuve que entender que más grande es el que está conmigo que el que está en el mundo. Gloria al Señor. Y yo salía de casa temeroso y con temor, mi amado hermano. Temeroso y con miedo, gloria al Señor. Y corría y me escondía y miraba, mi amado hermano, que yo no estuviera solo en las calles. Porque yo sentía que alguien me andaba buscando y que alguien me estaba siguiendo. Pero un día me recuerdo haber visto esta palabra y mi amado hermano, y algo impactó mi vida. Y el Señor me dijo, es que yo no te he dado espíritu de cobardía. Yo te he dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Gloria al Señor. Yo no te he dado espíritu de cobardía. Yo te he dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y entonces mi vida comenzó a cambiar. Entendí que hay ángeles a mi alrededor. Entendí que el mismo ángel de Jehová me acompaña de día y de noche. Entendí que la presencia de Dios es la que está conmigo y en mí, mi amado hermano. Y cuando yo entendí eso, el temor se tuvo que ir. Cuando yo entendí eso, comencé a caminar sin miedo. Cuando yo entendí eso, mi amado hermano, fue cuando yo verdaderamente, gloria al Señor, empecé a sentir la presencia del Señor que nunca me ha dejado, bendito Dios. Y entonces, mi amado hermano, yo caminaba con toda libertad. Ya no había temor, bendito Dios. Es más, hasta se me olvidó el problema, se me olvidó la llamada, gloria al Señor. ¿Y sabe qué hice? Doblé mis rodillas y puse a aquella persona en las manos de Dios, porque eso es lo que tenemos que hacer, mi amado hermano, que es lo que la Biblia nos manda a orar aún por nuestros enemigos. Pero es que tenemos que entender que por amor al Señor te vas a echar mucha gente de enemigo. Van a haber gentes, mi amado hermano, que te van a odiar, te van a ultrajar, te van a lastimar. Todo por amor a Dios. Pero para poder perseverar tú tienes que estar dispuesto a sufrir toda esta situación. Tienes que estar dispuesto, mi amado hermano, a ser maltratado, a que te miren de menos.
¿Por qué? Porque tú entiendes una cosa, y es que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gloria al Señor. Y es por eso que hasta el día de hoy nos mantenemos caminando en medio de las luchas y en medio de las pruebas, pero seguimos caminando, bendito Dios. Porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dele un aplauso al Señor. Yo no sé si usted está buscando ser salvo. Yo no sé si solamente ha venido a este lugar porque siente bonito, porque le gusta cantar los coritos que cantamos, gloria al Señor, porque le gusta el ambiente que se siente muchas veces en este lugar. Pero usted tiene que entender que aquí no estamos ni porque se siente bonito, ni porque se canta bonito. Estamos viviendo una guerra espiritual. Hay una batalla en los aires, mi amado hermano. Hay una atmósfera espiritual cargada en estos mismos momentos. ¿Sabe, mi amado hermano? Usted está sentado en este lugar. Yo estoy en este lugar predicando la palabra del Señor. Pero ahora mismo hay una batalla en los aires, en los cielos, entre los enemigos, entre el enemigo, entre los demonios y los ángeles de Dios, mi amado hermano. ¿Sabe por qué? Porque hay una bendición que Dios ha enviado desde los cielos y el diablo no quiere que usted la reciba. El diablo no quiere que usted salga de este lugar con gozo. El diablo no quiere que salga de este lugar con alegría. Es más, antes de que usted llegara a este lugar, el diablo se encargó de levantarse en su hogar, de poner carga, de poner opresión, bendito Dios. E hizo hasta lo imposible para que usted no llegase a la casa del Señor. Quizás, mi amado hermano, en el día usted pensó: no voy a ir a la iglesia. Pero ¿sabe por qué terminó en este lugar? Porque Dios tiene propósito con usted, porque hay una bendición de parte de Dios para su vida y Dios lo quiere bendecir y el diablo no quiere permitirlo, gloria al Señor. Pero yo sé, mi amado hermano, que cuando un pueblo se reúne con el propósito de adorar a Dios, dice la palabra que solamente dos se reúnan en su nombre, gloria al Señor, y oren al Padre en el nombre de Jesús, Dios va a contestar. Y cuando una iglesia se reúne para adorar, Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Él está ahí, Él hace acto de presencia. Y si tú llegaste cansado, Dios comienza a bendecirte y a darte nueva fuerza. Y si tú llegaste desanimado, Dios comienza a animarte. Y si tú llegaste enfermo, Dios comienza a sanarte. ¿Sabe por qué? Porque ante la presencia del Señor no podemos seguir iguales. Algo tiene que acontecer, algo tiene que cambiar. Bendito sea el nombre del Señor. Te adoramos, Jesús. Satanás se ha levantado con violencia en estos últimos tiempos para derribarnos. La Biblia dice que Él ha venido a matar, a hurtar y a destruir. ¿Sabe por qué usted pasa tanta guerra en su hogar? Porque el diablo no está contento. El diablo ha querido destruir su matrimonio. El diablo ha querido destruir a sus hijos. El diablo ha querido destruir su propia vida. Pero ¿sabe por qué usted sigue hasta el día de hoy en este lugar? Porque aunque el diablo ha querido destruir, Cristo vino a dar vida y vida en abundancia, bendito Dios. Y por eso seguimos estando de pie. Y por eso su matrimonio en medio de las luchas todavía está ahí de pie. Y sus hijos en medio de las dificultades, pero todavía están de pie, bendito Dios. Quizás no le están sirviendo al Señor, pero el Señor tiene cuidado de ellos. ¿Por qué? Porque tú estás clamando por ellos. Porque tú estás orando por ellos. Y las oraciones del justo son eficaces y pueden mucho. Gloria al Señor. Por eso, mi amado hermano, es que no nos detenemos y no nos cansamos de predicar esta palabra. Es por eso que nosotros, mi amado hermano, seguimos con paso firme hacia adelante. Y aunque la oposición se levante, no vamos a desistir, porque Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Biblia que Dios es quien nos sostiene de su mano. Es Dios mismo. Y eso es lo que tenemos que entender, que para poder perseverar en este camino es necesario que dejemos que Dios nos lleve de su mano. Hay muchos de nosotros que estamos queriendo caminar a nuestra manera. Yo no sé si usted ha visto al niño. Muchos de nosotros somos padres.
Y yo no sé usted como papá o como mamá, gloria al Señor. Yo sé que usted ha salido de vez en cuando a caminar con su hijo. Los niños cuando son pequeños por lo general les gusta siempre ir adelante. Gloria al Señor. Y siempre se van adelantando. Y uno va como padre llamándolo, gloria al Señor, para que no se aleje. Y si el camino no es tan escabroso y no es tan malo, usted deja que el niño camine. Pero yo estoy seguro que si usted de momento se da cuenta que el camino como que no es muy firme y como que el camino no es muy, gloria al Señor, ¿verdad? Seguro, inmediatamente usted va y corre y agarra la mano de su niño y no lo deja caminar solo, porque usted sabe de antemano que aquel camino es tan peligroso que si no lo llevamos de la mano se puede caer y se puede golpear, gloria al Señor. Pero verdad, a veces los niños son tan inquietos que se quieren soltar, porque ellos se sienten autosuficientes y ellos quieren hacer las cosas de su manera. Y se van jalando y se van soltando, gloria al Señor, hasta que de momento, ¿qué pasa? ¡Pum! Se cae el niño, gloria al Señor. Y usted como padre le dice, ves que te lo dije, te ibas a caer. Pues de la misma manera actúa Dios con nosotros. Hay momentos en que Dios nos deja, bendito Dios, que vayamos caminando a nuestra manera, gloria al Señor, que hagamos las cosas a nuestra manera, bendito Dios. ¿Por qué? Porque quizás el camino no es tan peligroso, quizás el camino no es tan escabroso, pero llega un momento en la vida del creyente donde Dios nos mira y dice, a mi hijo yo lo tengo que agarrar de la mano porque se me puede caer, gloria al Señor. Y Dios nos agarra de la mano y hay momentos que nos queremos soltar de Dios. Mi amado hermano, ¿sabe? Una de las cosas que yo he podido entender es que como padres nosotros muchas veces cometemos errores, bendito Dios. Hay muchos de nosotros que decimos, pues te suelto para que aprendas a la mala, gloria al Señor. Pero ¿sabe? Una de las cosas que yo he aprendido de Dios es que Dios nunca nos suelta, porque la mano de Dios es tan fuerte que Él nos sostiene de su mano, bendito Dios. Queremos quizás soltarlo, pero Él nos sostiene de su mano. ¿Sabe, mi amado hermano? Hay momentos, gloria al Señor, que quizás nosotros decimos, me aparté de Dios, me alejé de Dios, dejé de ir a la iglesia, pero tarde que temprano usted vuelve a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Él lo sostiene de su mano derecha y Él no lo soltará hasta cumplir su propósito en su vida. Gloria al Señor. Dios es bueno, mi amado hermano. Dios es el que nos sostiene y hay que dejar que Él sea quien nos sostenga. No podemos permitir que nuestras emociones sean las que nos sostengan, que nuestros sentimientos sean quienes nos sostengan, que nuestros pensamientos sean quienes nos afirmen, que nuestras fuerzas sean más grandes que la fuerza de Dios, porque con nuestras fuerzas nosotros no vamos a poder. Las fuerzas humanas flaquearán. Las fuerzas humanas no podrán contrarrestar las corrientes de este mundo. Y un cristiano que pretenda vivir el evangelio conforme a su fuerza no va a poder permanecer de pie. Tarde que temprano será doblegado por las circunstancias. Tus fuerzas van a flaquear y terminarás cediendo ante la oposición. Es por eso que hay gente que lleva, gloria al Señor, tantos años en el evangelio y no pasa del mismo lugar, porque están viviendo conforme a su fuerza, conforme a sus criterios. Gloria al Señor. Hermano, es por eso que hay gente que llega cansada del trabajo a su casa y dice, hoy no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque estoy cansado. Hoy no voy a ir a la iglesia porque trabajé mucho, gloria al Señor, y no tengo más fuerza. Y es verdad, mis amados hermanos, no lo vamos a negar, nuestra fuerza hay momentos que flaquean. El pastor muchas veces ha llegado a la casa y dice, no puedo más, bendito Jesús. Gloria al Señor. Hay veces que el pastor, mi amado hermano, en el corre y corre en los afanes de la vida, bendito Jesús, se turba tanto que a veces llegamos turbados a la casa del Señor, corriendo de un lugar a otro, que el trabajo, que la familia, que la casa, que la iglesia. Y no se hace fácil, bendito Dios. Y flaqueamos, nuestra fuerza flaquea. Y hay momentos que no lo vamos a negar, hemos querido quedarnos en la casa porque nos sentimos cansados. Pero eso, mi amado hermano, es lo que detiene a muchos. Porque en medio de su cansancio comienzan a mirar que ya no pueden más.
Pero aquellos que dependen de Dios, aquellos que han depositado su confianza en el Señor, se van por encima del cansancio. Entienden que sus fuerzas no dependen de lo que ellos sienten, sino de lo que Dios ha de hacer. El gozo del Señor, dice la palabra, es mi fortaleza. Y cuando usted vive en el gozo del Señor, usted vive fortalecido en Dios, mi amado hermano. Es por eso que nosotros hemos entendido que el que está trabajado y cargado llega a la casa del Señor a descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar, dice el Señor. Mi amado hermano, hay veces que nos quedamos en nuestra casa y lo menos que hacemos es descansar. Hay veces que decimos, me voy a quedar descansando en casa, y lo menos que hacemos es descansar. Nos ponemos a hacer algo, nos ponemos a fregar platos, nos ponemos, mi amado hermano, a hacer las quehaceres de la casa, que el niño esto, que el esposo lo otro, ven, y terminamos más turbados y más cansados. Es por eso que cuando usted se sienta cansado, venga hacia la casa del Señor, que Dios lo hará descansar, mi amado hermano. Dios tiene refrigerio espiritual para nosotros, y en esta noche Dios se lo está dando, en esta noche Dios lo está fortaleciendo, en esta noche, si usted permite que Dios haga la obra en usted va a salir, mi amado hermano, de este lugar volando, gloria al Señor, con una fe inquebrantable, sabiendo y entendiendo que hasta el día de hoy Dios lo sostiene de su mano y Dios no lo ha soltado. Gloria a Dios, Dios es bueno, mi amado hermano. Yo no sé usted, pero yo me estoy gozando en esta noche, gloria al Señor. No nos podemos apoyar en nuestras fuerzas, tenemos que apoyarnos en el Señor. Y cuando tú te apoyas en Dios, recibes descanso de parte del Señor a través de su palabra. Su Santo Espíritu, mi amado hermano, te acompaña. Y Dios te hace sentir su presencia. Pero para poder vivir así tiene que haber en ti algo que va más allá de lo natural. Algo que va más allá de lo humano. Para que podamos dar paso a lo sobrenatural de Dios. Algo que quizás muchas veces nuestra mente humana no va a poder entender, no va a poder comprender. Pero si vivimos en el Espíritu, a través del Espíritu, el Espíritu nos ha de revelar las cosas del Señor. Y es ahí donde nosotros somos bendecidos. Porque ya no vivimos conforme a este mundo. Vivimos conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú vives en el Espíritu hace que el humano mengue y que Cristo crezca en ti. El Espíritu se encarga de que de las obras de la carne sean echadas a un lado y el fruto del Espíritu comience a crecer en tu vida. Y es ahí donde tú puedes decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Cuántos podemos decir en esta noche, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, bendito Dios? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, bendito Dios. ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo en el Espíritu. Necesitamos a Dios en nuestro corazón. Necesitamos dar testimonio que somos nueva criatura y que el Espíritu Santo del Señor está con nosotros. Necesitamos dar un cambio, un giro de 360 grados. Dejar de vivir conforme a las corrientes de este mundo, a los pensamientos de los hombres, gloria al Señor, a la sabiduría humana, y que anhelemos la sabiduría de Dios. Para poder entender las cosas espirituales. ¿Sabe, mi amado hermano Pablo, hablando a Timoteo, le dice, Timoteo, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, ese fuego está en ti, pero es tu responsabilidad avivar ese fuego. ¿Verdad? Los que venimos de nuestros países allá donde se cocina con leña y fuego, gloria al Señor. Usted sabe que para poder mantener el fuego encendido, ¿qué hay que hacer? Pues meterle más leña, mantenerlo avivado. No es fácil encender un fuego. No es fácil, mi amado hermano. Yo sé que muchos de los que estamos aquí quizás nos ha tocado encender un fuego. Y usted ve que usted sopla y sopla y sopla hasta que ese fuego, ¿verdad?, se aviva. Pero ¿sabe qué es lo lindo de esto, mi amado? Que usted no tiene que encender el fuego. Dios enciende el fuego. Pero es su responsabilidad mantener el fuego encendido. Es su responsabilidad y mi responsabilidad mantener el fuego de Dios encendido. Pero para poder mantenerlo encendido hay que vivir en el Espíritu.
buscando las cosas del Espíritu, buscando la oración, buscando la palabra, manteniéndonos en comunión con el Señor. Esas son las cosas que el Señor anhela que nosotros hagamos para poder estar en todo momento con nosotros. Pero tristemente lo menos que hacemos nosotros a veces es orar. Si yo le pregunto a los que están aquí en esta noche, y no me levanten la mano, ¿cuántos oraron en este día? ¿Cuántos han leído la palabra del Señor? No la que leyó aquí cuando leyó el hermano la palabra y cuando yo leí la palabra, sino que usted apartó en su casa un tiempo y dijo, voy a escudriñar la palabra del Señor, porque me parece que en ella está la vida eterna. ¿Cuántos apartamos un momento de todo nuestro tiempo, de las 24 horas del día que el Señor le ha regalado el día de hoy? Todavía no ha terminado el día, así que tiene tiempo para llegar a su casita y decir, Señor, me voy a apartar, me voy a alejar del afán. Voy a soltar los platos un rato. Voy a dejar ahí los niños un rato, gloria al Señor. No, hermano, tampoco. Lléveselo también con usted, bendito Jesús. Porque a veces nosotros decimos, vamos a orar, voy a orar, gloria al Señor. No me molesten. Toma aquí el celular, toma la tableta y déjame tranquilo que voy a orar. No, hermano. Metámonos en comunión todos juntos, buscando la presencia del Señor, buscando a Dios. Dejemos de vivir tan afanados por las cosas de esta tierra y vivamos enfocados en el Señor. Hermano, los tiempos que estaba viviendo Timoteo no eran tiempos tan diferentes a los nuestros. Para Timoteo no era fácil lo que estaba viviendo. Es necesario que usted recuerde que los cristianos de la iglesia primitiva padecían persecución. Padecían, mi amado hermano, una persecución por causa de su fe. Y no es la persecución que usted recibe el día de hoy. Que quizás el hermano lo vio mal y usted dijo, ya estoy padeciendo persecución. No, hermano. En aquellos tiempos los cristianos eran muertos por causa de su fe. Es más, mi amado hermano, Pablo mismo le está escribiendo esta carta a Timoteo desde la cárcel para animarlo. Pablo, estando en la cárcel, aparta un tiempo para escribirle a su hijo espiritual Timoteo y animarlo para que no se detenga y siga predicando la palabra del Señor. Pablo era un ejemplo vivo de lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Y ahora Pablo no solamente anima a Timoteo, sino que nos anima a nosotros. Mire, mi amado hermano, cuando usted va al capítulo 3 de la segunda carta de Timoteo, vemos a Pablo hablar a Timoteo acerca del carácter de los hombres en los postreros días. Y Pablo le dice, vendrán tiempos peligrosos donde habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros y vanagloriosos, soberbios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Quién es alguien impío, hermano? Alguien que no respeta las cosas de Dios, sin afecto natural, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, amadores de los deleites más que de Dios. Ese es el carácter de los hombres que Pablo relata que vendría en los últimos tiempos. ¿Y qué es lo que nosotros estamos viendo, sino reflejado la palabra del Señor en la sociedad actual? Cuando vamos más adelante, mi amado hermano, el capítulo 4, verso 3, Pablo le dice, vendrán tiempos cuando no se sufrirá la sana doctrina, sino que se apartarán de la verdad conforme a sus propias concupiscencias. En el capítulo 2 vemos el consejo de Pablo para su hijo espiritual y le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí encarga a hombres fieles. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Timoteo no estaba pasándola fácil en aquellos tiempos. Ser pastor en aquellos tiempos, mi amado hermano, no era fácil. Timoteo había visto lo que Pablo había sufrido y donde Pablo ahora estaba por causa de su fe. Era como para que se desanimara.
Pablo entendía que él tenía algo que hacer, bendito Jesús, tenía que hacer algo para poder animarlo, para que Timoteo no se detuviera, y aparta este tiempo y escribe 2 cartas a Timoteo para animarle en cada una de ellas. En toda la carta Pablo le recuerda a Timoteo el ejemplo de vida que él le ha dado. Y le dice: tú has visto mi ejemplo, has seguido mi doctrina, has visto mi conducta, has visto mi fe, mi amor y mi paciencia. Has visto que he sufrido persecuciones, han llegado a mi vida padecimientos. Pablo le estaba diciendo: no ha sido fácil. Es más, esta carta suena a despedida, mi amado hermano, porque Pablo le dice unos versículos más adelante a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Hermano, Pablo se estaba despidiendo. Es más, le dice: ven pronto a verme, porque muchos me han abandonado. No sé cuánto tiempo me queda, ven a verme, ven a visitarme, gloria al Señor. Pero en medio de aquella situación, Pablo se mantenía firme predicando lo que había creído y lo que había aprendido de parte del Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a mantenernos firmes en lo que hemos creído y aprendido de parte de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros estamos en esta hora dispuestos a sufrir, a padecer por causa del Señor Jesucristo, por amor a Él? Muchos quizás diremos amén, muchos quizás levantaremos las manos, muchos quizás vamos a glorificar a Dios, pero tristemente muchos le estamos negando en estos tiempos con nuestra conducta, con nuestra rebeldía, gloria al Señor, y nuestra indiferencia a la palabra del Señor. Mire, mi amado hermano, la fe y la convicción que Pablo tenía lo había llevado a soportar todo en el Señor. Él había aprendido a estar contento en el Señor en toda situación, en abundancia, en escasez. Había sido apedreado, había sido azotado, gloria al Señor. Había tenido mucho y había tenido poco, pero aún con todo él seguía glorificando el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos en esta noche están dispuestos a seguir glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Y el consejo de Pablo era ese: mantente firme, soporta las aflicciones, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Si usted ve las cartas de Pablo a Timoteo, son cartas, mi amado hermano, pastorales. Son cartas de un pastor animando a ese miembro, gloria al Señor, diciéndole: no te detengas, ya no estoy contigo, pero Dios no te ha dejado. Ya no puedo estar ahí cubriéndote bajo mi cobertura, ya no estás ahí, gloria al Señor, pero Dios sigue estando contigo, así que sigue hacia adelante, mantente firme, no sueltes la espada, gloria al Señor. Pablo se había dado cuenta que el evangelio de aquellos días había comenzado a dejar, bendito Jesús, entrar ciertas cosas, ciertas corrientes del mundo. Muchos que decían llamarse cristianos no eran cristianos. Las iglesias no estaban sufriendo la sana doctrina. Y Pablo se había dado cuenta de eso y viene y advierte a Timoteo. Mira, hermano, no tenemos que ir muy lejos y echarle un vistazo a los libros al libro de Apocalipsis y empezar a estudiar lo que son las 7 iglesias del Asia Menor. Estamos hablando de un par de años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El primer siglo, Juan el apóstol le escribe estas cartas. Y cuando nosotros vemos la condición en la cual se encuentran aquellas iglesias después de un par de años solamente, nos damos cuenta que las 7 iglesias estaban, mi amado hermano, pasando situaciones difíciles. Y muchas de ellas habían decidido ceder ante la oposición, ante la opresión del mundo y del enemigo. De las 7 iglesias solamente 2 no fueron reprendidas. Y a una se le dijo que las puertas que Dios abría no serían cerradas.
Solamente una iglesia, mi amado hermano, recibió la promesa del Señor diciéndole que la puerta que Dios iba de abrir, aunque tuvieras poca fuerza, Dios estaba con ellos. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque se habían mantenido firmes y no habían negado su fe. Pero las demás iglesias el Señor las reprende por haberse contaminado. Si vemos, mi amado hermano, quién era Timoteo, nos daremos cuenta que no fue fácil para Timoteo. Timoteo era joven. Se cree que murió alrededor de los 30 años. Gloria al Señor. Pero encontramos ciertas características en la vida de este joven pastor que ha de ayudarnos a nosotros a perseverar en estos tiempos. Y es que, número 1, su fe era auténtica. Número 2, era obediente. Número 3, servía con humildad. Número 4, se mantuvo en todo momento predicando la sana doctrina, algo que es esencial para usted poder mantenerse firme en estos tiempos. Y número 5, era valiente. Gloria al Señor. A Timoteo le tocó ser pastor en la iglesia de Éfeso por algunos años. Y cuando nosotros estudiamos la iglesia de Éfeso, en el libro de Apocalipsis nos damos cuenta que era una iglesia que, aunque tenía muchas cosas, que aunque tenían muchas obras, había descuidado el primer amor. Y no se mantenía en el primer amor, y por eso Dios la reprende, gloria al Señor. Pero aún con todo y la oposición de algunos miembros, aún con que había mucha gente que no tenía convicción y muchos de ellos no eran íntegros, Timoteo se mantuvo firme. Según la tradición, mi amado hermano, Timoteo sufrió el martirio en Éfeso por oponerse a la adoración de la diosa Diana, una de las diosas de aquellos tiempos, en la ciudad de Éfeso. Timoteo, mi amado hermano, es un nombre compuesto de dos palabras griegas, teos y timo, que significan el que honra a Dios. Y eso fue lo que Timoteo hizo. Timoteo honró a Dios con su vida. ¿Cuántos estamos dispuestos en esta hora a honrar a Dios con nuestra vida? A honrar a ese Dios que entregó, mi amado hermano, a su Hijo en una cruz para salvarnos de la muerte y del pecado, para darnos la oportunidad de poder llegar al cielo y ser salvos. ¿Cuántos estamos dispuestos a renunciar a este mundo y a decirle: Señor, toma mi vida, entra a mi corazón y sálvame, haz conmigo lo que tú quieras, que ya no sea yo, que ya no sean mis pensamientos, que ya no sea lo que yo creo, sino que sea tu voluntad en mi vida? Bendito Dios. ¿Cuántos estamos dispuestos a decirle: Señor, aunque la oposición se levante, yo quiero ser fiel? Señor, aunque la gente me menosprecie, yo quiero serte fiel. Aunque la gente me vea de menos, yo quiero serte fiel. Gloria al Señor. ¿Cuántos estamos dispuestos a decirle: Señor, aunque la corriente se levante y me empuje con violencia, yo quiero perseverar en ti? Que aunque otros cambien, yo no cambie. ¿Cuántos estamos dispuestos? Que aunque la gente me critique, yo siga siendo el mismo. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Gloria al Señor. Es interesante ver cómo Pablo contrasta la cobardía con el poder, el amor y el dominio propio. Y una cosa que queremos hacer notar es que la palabra cobardía que Pablo usa aquí se deriva de la palabra griega deilia, que significa timidez o falta de fuerza o valor mental o moral. Pablo no está hablando de un miedo o una fobia a algo. Pablo está hablando de falta de carácter para poder mantenerte en lo que has creído.
Hay mucha gente que es un cobarde espiritual, que son cristianos aquí, pero en el mundo son mundanos. Mientras están en la iglesia adoran a Dios, pero cuando están con los amigos se ríen de los chistes colorados. Que aquí adoran a Dios con sus labios, pero cuando están allá maldicen a los hombres por esa misma boca. Y la Biblia es clara y dice que de una misma fuente no pueden salir dos tipos de agua. O eres de Dios o eres el diablo, pero tienes que definirte, porque a los tibios el Señor los va a vomitar de su boca. Gloria al Señor. Aquellas personas que no pueden sostener sus convicciones por el miedo al que dirán, son personas que fluctúan constantemente, dependiendo del lugar donde estén. Así ellos se comportan. Son cristianos camaleón, les llamo yo. Cambian de color según la situación que les rodea. Son cristianos que se disfrazan. Y podrán pasar quizás 10, 20, 30 años en la iglesia. Y lo veremos entrar y lo veremos salir una y otra vez. Pero nunca habrá un cambio en su vida. Todo porque en ellos hay cobardía. Y esa cobardía no los hace pensar de un modo sano y correcto. Cuando se trata de fe, tienden a negar a Jesucristo. Tienden a hacer lo malo antes que hacer lo bueno por miedo a sentirse señalados por los demás. Y por cuanto no hay fe en ellos, no actúan conforme a la voluntad de Dios. Y es por eso que siempre terminan haciendo lo contrario a lo que Dios espera. Aquel que roba por miedo a la necesidad. Aquel que miente por miedo a decir la verdad. Esos son los cristianos, mi amado hermano, a los que el Señor en esta hora reprende. Porque Dios quiere hombres y mujeres con espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Estamos viviendo, mi amado hermano, tiempos donde al igual que Timoteo, nuestra fe va a ser probada. Vuelvo y repito, no tiendo a hablar mucho de política, porque la política no va conmigo. Pero tenemos que tener mucho cuidado y velar hoy más que nunca. Porque si el nuevo presidente de esta nación es quien dicen que ahora es, lo que Dios le mostró al hermano Omar está pronto a acontecer. Porque no hay una nación que pretenda darle la espalda a Dios y se mantenga firme. No hay un hogar que pretenda darle la espalda a Dios y se mantenga firme. Y esta gente tiene una ideología donde quieren agradar a la gente y darle todo lo que quieren. Es por eso que hoy el homosexual se puede casar y formar un hogar. Las lesbianas se pueden casar y formar un hogar. Ahora la marihuana no es mala, gloria al Señor, sino que es medicinal. Y estamos viendo este tipo de leyes que son aberración ante los ojos de Dios. Una de las cosas que quieren, mi amado hermano, aprobar, y es una de las primeras cosas que quieren hacer, es poder detener el embarazo aún a los 9 meses. Porque es tu cuerpo y tú puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. Y Dios tenga misericordia de esta nación. Dios le dijo a Samuel, no te preocupes, han pedido rey y rey le voy a dar. No te han dado la espalda a ti, me la han dado a mí. Pero consecuencias habrán, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Pero usted, iglesia, usted siga dependiendo de Dios.
Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y vuelve y le repite, esfuérzate y sé muy valiente. Dios le dijo a Gedeón, mi amado hermano, cuando estaba escondido, allá sacudiendo la cebada para que los filisteos no vinieran, gloria al Señor. El ángel se le aparece y le dice, varón esforzado y valiente. ¿Sabe? Gedeón estaba con miedo, bendito Jesús. Pero en medio de su miedo no era cobarde. Porque si fuera cobarde se hubiera quedado en casa y no hubiera ido a buscar la cebada, gloria al Señor. ¿Sabe por qué usted está aquí? Porque usted no es un cobarde. Era fácil quedarse en la casa, pero llegó a la casa del Señor a adorarle en esta noche, gloria al Señor. Y yo sé que Dios lo está bendiciendo y Dios va a bendecir su hogar. Y Dios va a multiplicar de una manera poderosa en su vida. La valentía no quiere decir ausencia de miedo. Miedo siempre habrá, pero ante el miedo tenemos dos opciones: ceder o permanecer. Pero para el cristiano el miedo no es una opción, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Póngase de pie, mi amado hermano, gloria al Señor.